Alianza Lima sufrió más de la cuenta, pero logró quedarse con la victoria al enfrentar en este primer partido, en esta ida, a la Universidad Católica de Quito. Y ahora nosotros vamos a jugar el partido de vuelta justamente en esta ciudad que tiene una característica de altura. Para que se den una idea, tiene más altura que Ayacucho y menos que Huancayo. Entonces van por ahí, digamos, es intermedio y es algo que va a tener que entrar dentro de la proyección del partido, pero de eso hablaremos en próximos videos. Lo concreto ahora es hablar de lo que nos dejó este primer encuentro. Felizmente nos quedamos con la victoria. Yo hice un video de pronóstico donde señalaba que íbamos a ganar 2-0. Fue así, pero la verdad es que me hubiera gustado no acertar y que Alianza haga más goles, porque tuvimos la posibilidad de hacer un tercer gol, un cuarto gol, y lamentablemente no se concretó. Ahora, el 2-0 es mejor que el resultado que estábamos sacando hasta los minutos finales, que era de un 0-0, que la verdad es que nos preocupaba. Después hicimos un gol que nos dejaba con una posibilidad remota, y sin embargo ya el 2-0, que no es para nada un resultado cerrado, y menos con un equipo tan ofensivo como la Católica, sí es un resultado que nos permite tener una estrategia distinta para lo que se viene. Y para empezar hay que revisar las estadísticas. Alianza Lima en el final del primer tiempo tenía los números empates con la Universidad Católica en lo que se refería a ataques o remates y también a tiros a puerta, ambos con tres. En lo que Alianza siempre ha ganado en todo el partido es en la posesión, en los corners, etcétera. Sin embargo, en el segundo tiempo Alianza salió con otra motivación, con otra energía. Los primeros minutos me desesperaron porque en la previa yo señalé que Quevedo era el que tenía que ir por la izquierda y Castillo por la derecha, es decir, Castillo con Enrique para ganar en la potencia física al lateral de ese extremo o de ese lado de Ecuador. Y lo mismo que Quevedo, por más que no le iba a ganar, que era imposible que le gane físicamente al lateral de la U Católica, de todas formas, en lo que es el posicionamiento, el ganar la espalda en el regate, sí tenía más chances que Castillo. ¿Por qué? Porque ustedes se habrán fijado que Anangonó era muy, muy potente físicamente, alto, y que prácticamente anuló durante el segundo tiempo a Eric Castillo. Y por el otro lado, Romero anulaba las incursiones de Quevedo. Es por eso que en el primer tiempo Alianza generó, pero decidía mal. Enrique y Castillo decidían mal. Quevedo tuvo una contra el palo, una muy clara de Paulo Guerrero también, tras un buen centro de Enrique que lamentablemente no termina en gol y que además posteriormente Paulo Guerrero se lesiona. Y ahí es donde yo también iba. Yo había pedido y siempre pido a Barcos como titular, pero en esta ocasión más porque Guerrero venía de una lesión y me parecía que iba a estar no tan bien futbolísticamente. Y fue así, al principio estuvo muy impreciso Pablo, pero conforme pasó el partido empezó a jugar bien. Y lamentablemente en el mejor momento, cuando estaba abriéndose más, cuando estaba asociándose, se termina lesionando y por la forma en que salió me parece que va a tener aproximadamente 2 semanas o 21 días de para. Me parece que eso va a suceder y con ello se perdería varios partidos. Lo bueno es que recuperamos a Zambrano y que ahí Noriega ya lo podríamos tener en la volante. Ahora, en el primer tiempo, los primeros minutos, me agradó lo de Burlamaqui. Salía, se mostraba, era el primer pase, se juntaba bastante con Gaibor y con Peña. En general, el medio campo funcionó bien en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, ya con el desgaste y con ese cambio, como dije, de Quevedo por el lado derecho y Castillo por el lado izquierdo, Alianza perdió la posibilidad de ataque. En ese momento, Gorosito, en una lectura correcta para mí, y que de hecho en el live yo y varias otras personas estábamos pidiendo que de una vez entre Cantero, fue así. Y me llamó mucho la atención que salga eh, Eric Castillo, que entre Cepelini, que entre Cantero y que salga en este caso Burlamaqui. Yo dije, nos vamos a quedar sin un volante. Es lógico porque ya el equipo de Católica había renunciado totalmente a atacarnos, había dejado que Alianza sea el protagonista y también en la previa habíamos dicho que la Católica es un equipo ultra ofensivo. Sin embargo, no era difícil adivinar o ver nuestros partidos en Matute. A Alianza le cuesta mucho romper los cercos defensivos y siendo así nos puso claramente dos líneas de cuatro y nos costó bastante romperlo. Recién con Cantero es que empezamos a desordenarlo, recién con Cantero es que empezamos a romper líneas y tras un buen pivoteo de para variar Hernán Barcos, Cantero hace el primer gol. Yo creo que hay cierta responsabilidad del arquero de la Católica porque eh, si él salía más rápido en esa jugada, quizás Cantero decidía distinto. Sin embargo, le dio suficiente tiempo como para que Cantero vea el balón, espere y se posicione para hacer un cabezazo contra el piso que terminó abriendo el marcador. Posteriormente, ellos nos atacan tras un error nuestro, un cabezazo hacia atrás y no lo aprovechan. En la siguiente jugada pasa lo mismo, va
Hernán Barcos a pivotear, lo empujan y ellos cabecean hacia atrás y Cantero aprovecha muy bien. Y parece que el juntarse con jugadores como Paolo y como Barcos ha hecho que el Cantero que vemos ahora en agosto del 2025 sea otro, porque el Cantero que llegó a Alianza no tenía gol, no sabía definir. El día de hoy le quedaron dos y las dos las guardó para tranquilidad y para beneficio de Alianza. Pero también es cierto que la otra figura hoy día que ha tenido el equipo es Vizcarra. Vizcarra ha estado probablemente en su mejor partido, porque más allá de que haya tapado el penal contra Boca, que haya tenido intervenciones interesantes, que haya tenido buenas intervenciones en el torneo local o lo que ha hecho en Brasil, hoy día ha sido muy, muy determinante y va a tener que seguir siendo determinante en la vuelta. ¿Por qué? Porque es nuestro jugador más aclimatado a la altura, entonces a él no le va a costar mucho. Pero lo que me preocupa es que todos esos remates de los jugadores de la Católica que se han ido por muy encima del arco o que han definido despacio, no van a ser igual en altura. Ellos están muy aclimatados a esa velocidad, a ese ritmo, a ese clima, y esos remates tan malos que hemos visto hoy van a ser buenos remates en Ecuador. Entonces, a mi entender, tenemos que reforzarnos en la defensa. ¿Y cómo? Hoy día Trauco fue una puerta abierta. Enrique fue superado en las espaldas, no en lo físico, pero sí en las espaldas. Y de hecho, una de las jugadas más peligrosas de la Católica fue en las espaldas de Enrique, que incluso él se tropieza, se cae. Pero era, digamos, una jugada un poco más aislada, que obviamente no debe pasar, que Enrique tiene que ser más ordenado, sí, pero lo de Trauco fue una constante. Por su lado pasaron, pasaron, pasaron. Y no es tanto culpa solo de Trauco, alguien debe estar ahí para apoyarlo. Lo bueno, la buena noticia, es que vuelve Zambrano. Ahora, Zambrano no tiene precisamente sus mejores partidos en la altura. Si nosotros recordamos a nivel de selección y a nivel de alianza, no le ha ido muy bien en la altura. Va a tener que jugar bien en esta ocasión y Noriega al ocupar la plaza de volante de contención es el que va a tener que ayudar constantemente a Trauco y a Enrique. A mi entender, por ahí que jugadores como Estrada, como Gentile, como Archimbó, jugadores aclimatados a la altura van a ser muy importantes dentro de la planificación que vamos a tener para este partido de vuelta. Ahora, Gaibor ha estado muy bien, Quevedo ha estado muy bien, los dos han tenido un palo, Vizcarra también para mí ha sido el mejor seguido de Cantero, que claramente con sus goles nos dio la victoria. Y lamentablemente Cepelini tuvo una muy, muy clara al final y termina atajándola el arquero de la Católica. Definió bien, pero siento que pudo haberlo hecho más rápido para evitar la reacción del arquero. Con ese gol estaríamos mucho más tranquilos, sin embargo, hay confianza en lo que va a ser Gorosito, en lo que va a ser los jugadores, en lo que va a ser el equipo. Y por lo pronto hemos adivinado el pronóstico, nos ha ido bien al final del partido. Tendríamos que administrar mejor los cambios porque hemos gastado las tres ventanas y no hemos agotado los cinco cambios. Eh, Ojo con las amarillas porque Quevedo ha sacado o le han puesto una amarilla y ojo con el arbitraje, me olvidaba de eso. Hay una jugada de Quevedo donde le meten el brazo, le dan con un codo y más allá de si fue fuerte o no el codazo, era falta y no se la cobraron y además era el último hombre y ni siquiera lo revisaron en el bar. Era el último hombre ya en el borde del área que podía ser tiro libre, fácil una expulsión. Y obviamente en ese momento del partido, con un 0-0 y restando demasiado tiempo, era una jugada absolutamente favorable para nosotros. Pero el arbitraje cortaba mucho cuando no debía y no nos cobraba algunas que sí debieron cobrarnos a nuestro favor. Entonces hay que tener cuidado con el arbitraje. Por ahí, si en la conferencia se mete un poco de presión y se recuerda esas jugadas, sería lo ideal. Por ahora, toca celebrar, pero con mucha calma. 2-0 es un resultado engañoso. Pero siento que esta alianza tiene formas, tiene modos de poder encarar bien el partido. Va a ser también importante lo que haga Eric Castillo y lo que haga Gaibor, porque ellos son de Ecuador y conocen bien Quito y cómo jugar en Quito. Entonces tenemos jugadores que ya han estado ahí, como Quevedo también. Entonces hay que usarlos, hay que saber armar una estrategia para la vuelta. Y ya para cerrar, como lo mencioné en el análisis, Alianza no debe sentirse inferior a nadie, a ningún equipo, sea cual sea, no me importa cómo se llame, cuántas copas tenga, su historia. Su historia, sus copas y su hinchada y su estadio no juegan. Ellos no bajan a jugar. Lo que sí hay que tener en cuenta son condiciones climáticas, altura, presupuestos, eso sí hay que tener en cuenta, pero para armar una estrategia. Y en este caso, la mayoría de periodistas decían, no, Alianza tiene que ganar en piloto automático este equipo. Y no es así, es un buen equipo, es un equipo que sabe contragolpear, que sabe atacar y que no ha tenido ninguna vergüenza de venir y cerrarse atrás. Entonces ahora nos van a atacar con todo en Ecuador.
Y hay que nosotros tener en cuenta ello y no creer que como ya estamos ganando o no creer que como somos Alianza y tenemos más tradición, de por sí con la camiseta vamos a ganar. No es así. Se gana en la cancha, se gana con una estrategia y con los jugadores y con el trabajo. Entonces hay que mantener la humildad. No podemos ver por encima del hombro a ningún rival de ningún país, de ningún presupuesto. Hoy Alianza tiene un presupuesto con todo y los fichajes de Chávez y de Peña de aproximadamente 15 millones de euros. Y la U Católica tiene de 12 aproximadamente. Estamos ahí, muy parejito. Entonces, no hay que escuchar a esos comunicadores o periodistas que dicen, no, es que Alianza le tiene que ganar, es que qué historia tiene, la historia no juega, o sea, es inútil, pues. O sea, si tu comentario va a ser, no, es que no tiene mucha historia ese equipo, eso es absurdo, eso es de alguien vago, inútil, que no analiza el partido, o que no tiene noción de fútbol, o que no tiene lógica, porque es una falacia, esa es una falacia, es un error, y para mí, las personas que según su análisis, ganas por camiseta, por historia o por las copas que tienes, de análisis no tiene nada. En fin, gente, toca celebrar, pero con calma, aún faltan 90 minutos y es una condición difícil, es un equipo mucho más trabajado que los que hemos enfrentado anteriormente, sea el nombre que sea. Así es que hay que tomarlo con la responsabilidad del caso y hay que hacer un buen plan o varios planes en caso de diferentes escenarios. Nos estamos viendo, se cuidan, hasta la próxima.